Yassin es un explorador del Medio Oriente que se dedica a investigar lugares abandonados con el fin de desentrañar sus más oscuros misterios y traer material verídico de estos lugares a nivel paranormal. En uno de sus más recientes videos, él visitaría una aldea abandonada donde lugareños afirman que han podido ver cómo en este lugar habita un supuesto jinn, una entidad demoníaca muy peligrosa. Apenas Yassin llega a este lugar, logra captar eventos realmente escalofriantes. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله لا إله إلا الله والله العظيم إن في صوت واحد قاعد يمشي قسما بالله. Vemos como un mueble grande y pesado se mueve bruscamente al fondo. Los escépticos piensan que esto puede tratarse del viento, pero he aquí el problema. Podemos ver claramente que no hay ráfaga de viento alguno, solo el sepulcral silencio de la noche, lo que hace que esto sea realmente escalofriante. Yassin no se detuvo allí, sino que se adentró a una de las casas donde según suelen ocurrir más actividad paranormal. كان موجود مني قسما بالله كفخني هني. بسم الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا لا لا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Podemos ver cómo el explorador a estas alturas de la investigación toma valentía para seguir con la investigación afrontando a los espíritus que moran en este lugar. Vemos cómo entró a lo que parecía ser una oficina o un conjunto de departamentos con el fin de descubrir la verdad. Pero al adentrarse quedó claro que posiblemente cayó en una trampa de esta entidad. بسم الله. لا 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 يا جماعة. لا حول. المشكلة يا جماعة ما أقدر. الطابق الثاني هنا. Vemos como Yassin queda atrapado en este lugar mientras ocurren diversos sucesos paranormales.
Muchos espectadores piensan que el jinn que habita en este lugar lo atrajo a esta trampa dejándolo encerrado para poder así atacarlo directamente. Por lo que él tomó la decisión de buscar una salida ya que la puerta principal estaba totalmente cerrada y aparentemente la única opción que tenía era subir al último piso y allí poder escapar. لا إله إلا الله كلمة الله التامات من شر ما خلق. يا جماعة استولعون. يا الله يا الله. الله خوفي. بسم الله. لا 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 خلاص خلاص يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Afortunadamente, Yacine pudo escapar del lugar con alguno que otro rasguño, pero sano y salvo. Pero cuéntame tú qué piensas acerca de este caso. ¿Estamos ante la evidencia de un ataque paranormal a este explorador? Me encantaría saber qué piensas en los comentarios. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. La siguiente grabación proviene de una cuenta que publica videos de bomberos apagando incendios. Todos los videos de esta página parecen tener fines educativos, como demostrar los procedimientos que un bombero debe seguir en situaciones críticas, hasta demostrar cómo un camión de bomberos se desplaza en el tráfico. Sin embargo, un video en particular podría resultar un poco extraño para quienes lo ven con fines educativos. A diferencia de la mayoría de los videos, este es bastante escalofriante. El 10 de marzo de 2025, un hombre graba una propiedad que se incendia en el medio del bosque. Mientras filma, se captura algo que dejó a los espectadores inquietos. El hombre que graba es dueño de esta propiedad y no tenía ni idea que durante su grabación ocurrió algo bastante escalofriante, así que presta mucha atención a lo que fue captado durante esta grabación. You should see it right now. It's amazing. Look through the window. Woo! It's getting out of hand right now. Si pudiste notarlo, al fondo de la casa se puede ver una figura negra moviéndose dentro de la estructura en llamas. Hay que considerar que esta casa estuvo vacía durante muchos años, por lo que no debería haber nada ni nadie adentro. Pero curiosamente hay algo allí. Pero más extraño aún es que la figura desaparece de la vista en cuanto el dueño mira al fondo del pasillo, casi como si intentara esconderse. Claramente, el dueño de la casa no lo vio, ya que estaba impactado por las llamas ardientes que lo rodeaban. Pero aparte,
Parece que hay otra figura fantasmal que cruza en el medio del pasillo y entra a una de las habitaciones. Pero los espectadores que han visto este video notaron algo más en la grabación. Más adelante, mientras el hombre graba afuera de la casa, sucede esto. Como antes, se ve brevemente una figura oscura antes de desaparecer de la nada. El hecho de que salga de la misma casa donde se vio la figura hace que este video sea aún más escalofriante. ¿Crees que esta casa estaba embrujada y que una de las entidades que se pudo ver en este video ocasionó tal incendio? Aunque la idea suena interesante, quisiera saber cuál es la conclusión que le das tú a este caso en los comentarios. El siguiente video me lo hicieron llegar por mi cuenta de TikTok, y en el pequeño y corto clip podemos ver lo que parece ser una manifestación paranormal en una casa en Estados Unidos. What the hell? Hey, what is that? It's just moving. What am I looking at? Hey. Podemos ver lo que parece ser una manifestación espectral a las afueras de esta casa. Muchos espectadores especulan que esto podría tratarse de un espectro. Incluso bromean diciendo que se parece mucho a un dementor. Pero como siempre te dejo a ti la última decisión en los comentarios. El siguiente video es de una madre quien se encontraba durmiendo en su habitación junto a su hija, ya que su hija le había manifestado que tenía mucho miedo de dormir en su habitación esa noche. La madre manifestó que esa noche en su casa se sentía realmente extraña y necesitaba grabar cualquier acontecimiento. Atentos. So, my daughter's sleeping with me in my bed tonight. She kept saying that she was really scared of something in her room. I'm a little bit shaky. I don't know if you guys can tell, but this is the same toy that used to go off in the past. And it's always terrified me since. Because I would ask it questions and it would answer with noises. Tengo que admitir que la primera vez que vi este video me perdí por completo de lo que sucedió. No fue hasta que aclaré la grabación que se volvió mucho más escalofriante. Noises. Podemos ver claramente cómo un dedo de este brazo de juguete se levanta repentinamente solo. Casi parece señalar a la madre como diciendo: "Te estoy viendo". Esto es definitivamente extraño. Este suceso se vuelve más escalofriante por el camión de juguete. Por alguna extraña razón estaba sonando antes de que esto sucediera. Pues si analizamos detalladamente este video, podríamos especular que el brazo de juguete está maldito y esto fue lo que accionó al camión de juguete. Pero cuéntame en los comentarios si tienes hijos,
¿Ya has visto por las noches o estando solo en casa cómo sus juguetes se accionan por sí solos y más aún si no tienen baterías o algo que los accione? Estaré encantado de leer tu anécdota. El siguiente caso ocurrió en un hotel de España y fue grabado por un grupo de amigos quienes se encontraron en una situación bastante extraña tras quedarse encerrados en un elevador que no los llevaba a su piso. Ah, yeah, Sergio. Ascensor. Man, you need to hit that gym. You wanna... Como podemos ver, los chicos se quedaron varados en este piso oscuro durante varios minutos. Sé que quizás esto no te pueda parecer lo suficientemente aterrador, ya que puede ser un error común de este hotel y este ascensor. Pero lo curioso de este caso es que los chicos grabaron varios minutos este suceso y en cada uno de los videos ocurren cosas realmente intrigantes. De repente el ascensor deja de funcionar por completo. Se agita y se va la luz, haciendo que los chicos entren en un estado de pánico y terror absoluto. Pues resulta que ellos estaban hospedados en este hotel en España y justo cuando ocurrió el famoso apagón de España y Portugal, por lo que estuvieron allí mucho más tiempo encerrados. Cooking alive. We're happy. We've made a life in here. Las luces de emergencia no funcionaban correctamente, por lo que se encendían y apagaban y hacían la escena un poco más aterradora. Pero los chicos decidieron tomarse el tiempo y distraerse en el ascensor. Pero lo que no sabían es que realmente no se encontraban solos. En la esquina del ascensor se ve una silueta oscura justo detrás de uno de los chicos. Es pequeña, pero lo suficientemente clara para ver que hay algo fuera de lugar. Ninguno de los chicos se había dado cuenta de lo que era, pero después de ver la grabación, no pudieron evitar pensar que algo sobrenatural había estado con ellos todo ese tiempo. Afortunadamente los chicos lograron escapar del ascensor, pero no como ellos tenían pensado. We're moving. Where are we going? Stop. No. That's the same one as before. No. All right. De un momento a otro, el ascensor comenzó a funcionar y los llevó de nuevo al piso número 16 donde todo esto comenzó, sin que nadie lo hubiera llamado. Esto es un caso realmente extraño, ya que los chicos no sabían si salir a ese oscuro piso o quedarse dentro del ascensor. A día de hoy, estos amigos no tienen ni idea de qué era lo que estaba con ellos en el ascensor, ni mucho menos por qué el ascensor los condujo nuevamente al piso número 16. Ponte en sus zapatos y dime, ¿qué sentirías tú si te ocurriese algo como esto? Me encantaría leerte en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro amigo y colega Tim Morozov se adentró en una casa abandonada donde supuestamente vivía una antigua bruja. Tras su deceso, muchos lugareños afirman que siguen viendo por las noches cómo las luces se encienden e incluso han visto al espíritu de esta mujer vagar por los alrededores de esta casa. Es por esto por lo que tomó la decisión de ir a investigar esta antigua casa con el fin de desentrañar los más oscuros secretos que se esconden en esta. Лидия Николаевна, вы слышите меня? Меня. Не.
Mientras Tim realizaba una sesión con la Spirit Box junto a un monitor infrarrojo, logró ver claramente cómo una silueta de una mujer se refleja en este monitor. Лидия Николаевна. Cuando Tim pronuncia el nombre real de la supuesta bruja que fue quemada en esta casa, muchos eventos paranormales comenzaron a ocurrir. Что-то произошло, не вижу, что. Она явно злится. Лидия Николаевна, вы можете поговорить со мной? Podemos ver cómo una puerta detrás de él se cierra de golpe, y segundos después, en la Spirit Box se escucha una extraña oración repetirse una y otra vez. Сколько выходить нельзя. Контакт. Инторами, Сидру, Серикагас, Инторами, Барфеут, Серикагас, Сидру, Сидру, Инторами, Сидру, Серикагас, Инторами, Барфеут, Серикагас, Сидру. Tim menciona que puede ser un antiguo hechizo de maldición. Я хочу лишь с вами поговорить. Хочу попросить вас покинуть этот дом. Этот дом занят людьми. Vemos cómo nuevamente el monitor infrarrojo detecta la presencia de esta mujer pasar por la habitación y ésta se desvanece, y es cuando la puerta se cierra nuevamente. De repente, Tim logró ver a este ser a través del monitor, y es cuando todas las luces de la casa comienzan a fallar, hasta que de un momento a otro la actividad paranormal se detiene y se puede ver que la casa queda totalmente a oscuras, excepto una habitación, la que en segundos se abre las puertas de par en par. Y detrás de Tim se escucha en la Spirit Box una voz que dice: "Sígueme". Иди за мной.
не могу пойти за тобой. Я прошу покинуть тебя, этот дом. Прошу уйти отсюда. En la Spirit Box se dejó escuchar nuevamente una oración que se repite una y otra vez. Tim menciona que tuvo que reemplazar el sonido por cuestiones de seguridad, pero estamos seguros de que es un maleficio que estaba siendo captado. Что ты делаешь? Entre tantas oraciones que se repetían en la Spirit Box, una se escuchó claramente que decía: quiero que salgas. Что-то мне, друзья, подсказывает, что ведьма все еще здесь. Tim hace un recorrido con el monitor y puede ver la figura de la mujer en la habitación, y es cuando se da cuenta de que la puerta fue abierta sin percatarse. Двери. Когда они открылись? Она действительно все еще здесь. Снова этот шепот. Что ты от меня хочешь? Я не могу тебе ничем помочь. Также мне от тебя ничего не нужно. Я прошу тебя покинуть этот дом, так как тут живут люди. Podemos ver cómo el espíritu de esta mujer quiere atacar directamente a Tim y se le manifiesta, y se escucha un grito no por el Spirit Box, sino dentro de la habitación, lo que hace que Tim inmediatamente tome agua bendita y la rocíe por todo el lugar. Aparentemente el espíritu se puso aún más agresivo y Tim tuvo que tomar la decisión de retirarse de inmediato, ya que no se sentía seguro estando solo con ese espíritu maldito. Pero tú cuéntame, ¿te atreverías a visitar este lugar y quedarte tan solo una noche allí? Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.